Hola a todos, mi nombre es Miguel Ritaca, soy médico de emergencias del Hospital Horacio Heller de la ciudad de Neuquén, Argentina, y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que es el manejo del síndrome coronario agudo y su traslado oportuno. Muchas veces cuando me encuentro haciendo guardias, una guardia de emergencia, me voy a encontrar con determinado grupo de pacientes que por su complejidad y su patología nos va a demandar tiempos. Tiempos que el paciente muchas veces no tiene y que el manejo precoz y oportuno en ese paciente va a marcar la diferencia entre un médico que está entrenado en emergentología de uno que no lo está. El punto es que muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que sin tener el diagnóstico definitivo vamos a tener que iniciar un tratamiento, por ejemplo, priorizando el soporte hemodinámico o respiratorio. Si yo les digo a ustedes que tenemos en la guardia un paciente que está hipotenso, con una tensión arterial de 70-30, es decir, 70 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y 30 milímetros de mercurio de diastólica, sabemos que desde el punto de vista hemodinámico está inestable. Si yo no trato de estabilizar esa presión arterial, independientemente de cuál es la causa que lo ha llevado a esa descompensación hemodinámica, lamentablemente el diagnóstico definitivo lo voy a terminar haciendo en una morgue judicial. El punto es que para tomar una decisión aún sin saber cuál es el diagnóstico definitivo, lo voy a tener que hacer pensando en disminuir el riesgo vital a corto plazo. Y para eso tendré en cuenta entonces, entre otras cosas, prevalencia de enfermedades para ese grupo etario, pensando en aquellas patologías desde las más potencialmente graves a las menos potencialmente graves. ¿Por qué? Simplemente porque tomamos decisiones en minutos. Y para poder tomar la decisión correcta, tengo que saber qué es con lo primero que me puedo llegar a encontrar. Entonces, si yo les pregunto a ustedes del otro lado cuál es la causa más frecuente de dolor torácico en el adulto, seguramente me responderán depende de la edad del paciente, depende de la comorbilidad que pueda tener ese paciente, de sus antecedentes, factores de riesgo. Ahora, ¿cuál es la más potencialmente grave? Sin duda la cardiopatía isquémica. Entonces, tendré que ir a buscar, descartar o aseverar un síndrome coronario agudo porque es la más potencialmente grave. Pero no solo tendré que tener en cuenta prevalencia de enfermedades, tendremos que también ir agregando variables para poder estratificar el riesgo en ese paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en la guardia que consulta por dolor de pecho y tiene 70 años de edad y ese dolor es de más de 30 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que ese dolor de pecho sea de origen coronario? Bueno, seguramente alta. Ahora, si tengo un paciente de 28 años de edad que consulta por dolor de pecho en la guardia, la probabilidad va a ser baja. Fíjense cómo simplemente agregando una variable me sube o me baja la probabilidad. Ahora, ¿qué pasa si le agrego una segunda variable a este cuadro clínico? Y es que el paciente de 28 años de edad tiene antecedentes familiares de muerte por infarto agudo de miocardio a los 30 años. Bueno, la probabilidad vuelve a aumentar. Lo que quiero que entiendan es que en materia de síndrome coronario agudo, la anamnesis es central. Tengo que tomar un tiempo, hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, porque la anamnesis en lo que es síndrome coronario agudo es central. Y el gran dilema de nosotros los que hacemos guardia de emergencia es que fíjense que la mayoría de los pacientes que consultan en la guardia por
dolor de pecho no son de origen cardíaco. Solamente un 18% terminarán siendo síndromes coronario agudo sin elevación del ST, un 4% síndromes coronario agudo con elevación del ST y queda ahí relegado un 14% que obedecerá a patologías cardiovasculares como la disección de aorta, donde el médico deberá prestar especial atención. El punto es que de ese 64% que dijimos que no eran de origen coronario, lamentablemente va a haber un 4% que terminarán siendo infartos agudos de miocardio que hemos mandado al domicilio, aumentando el riesgo de muerte en las próximas 72 horas, casi duplicándolo. Y esto fue a lo que nos llevó a un sobrediagnóstico, internando todos aquellos pacientes que no tenían criterio de internación, y esto aumentó la tasa de internación y costos en salud, o a un subdiagnóstico, mandando a aquellos pacientes borderline que no estaban totalmente definidos y que terminaron siendo infartos agudos de miocardio. De esto nació lo que después se llamó unidad de dolor torácico o de diagnóstico intensivo. Entonces, fíjense que en este estudio RIA, un estudio que se hizo en Neuquén entre el año 2021 y 2022, la realidad de las estadísticas no escapa al resto de las otras provincias. La mayoría de los pacientes con infarto agudo de miocardio ocurren entre los 50 y 70 años de edad, con un amplio predominio en varones sobre mujeres, 83 versus 17%. Entonces, para hacerlo un poco más dinámico, vamos a llevar esto a la práctica. Ingresa un paciente a la guardia de 58 años de edad, tiene antecedente de estar medicado con enalapril 10 miligramos y es evaluado por el 100 a las 2 de la tarde por un dolor que lo refiere de característica opresivo, que lo tuvo a las 9 de la mañana, que no lo relaciona con el esfuerzo y que le duró aproximadamente 8 minutos y que se dio espontáneamente. Cuando ingresa el sistema prehospitalario de mi ciudad, el paciente se encuentra asintomático. Entonces, ¿qué debiéramos de hacer con este paciente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es categorizar ese dolor torácico. ¿Y cómo vamos a categorizar ese dolor torácico? Bueno, nuevamente agregando variables. Y la primera variable que vamos a mencionar es la edad del paciente, después de los 40 años de edad. Fíjense que en nuestro caso, el paciente tiene 58 años. El sexo, más frecuente en el hombre que en la mujer, aunque después de la menopausia en las mujeres ese valor tiende a igualarse. La característica del dolor, el paciente que consulta por un dolor de síndrome coronario agudo es un dolor que el paciente lo manifiesta como opresivo. Un dolor que cuando lo describe, lo suele describir como si una pata de elefante le estaría aplastando el tórax y curiosamente toma la mano, la cierra en esta posición como si fuese una garra y se la lleva hacia el pecho, y esto es conocido en los viejos libros de semiología como dolor en garra. La irradiación del dolor es importante, un dolor que suele describirlo como que se irradia hacia el hombro izquierdo, cara interna del brazo izquierdo, cara interna del antebrazo y dos últimos dedos de la mano. U otras veces se irradia hacia cuello y mandíbula o hacia la región del epigastrio o hacia la espalda. Síntomas asociados, muchos de estos pacientes suelen concurrir a la consulta con síntomas como náuseas o vómitos, es decir, síntomas vagales, u otras veces directamente consultar por un cuadro de disnea o un cuadro sincopal. También otra variable a tener en cuenta son los antecedentes del paciente, antecedentes importantes como la hipertensión arterial
o el antecedente de un síndrome coronario agudo previo, la colocación de un stent previo, por ejemplo, o que le hayan realizado una angioplastía, o paciente diabético, y después factores de riesgo, como la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, por solo nombrar alguno de ellos. El tiempo de evolución: difícilmente un paciente con síndrome coronario agudo dure 2-3 minutos. Sospechen cuando aquel dolor se prolonga más allá de los 30 minutos. Y la otra característica que puede aparecer o manifestar el paciente es un síndrome anginoso. ¿Y qué es un síndrome anginoso? Bueno, es aquel paciente que manifiesta un dolor durante el esfuerzo y que cuando detiene ese esfuerzo que le está provocando el dolor, ese mismo tiende a calmar. Eso es lo que se conoce como síndrome anginoso. Bueno, un poco que con este score que ustedes ven acá del Hospital Austral, justamente analiza todos aquellos puntos interrogables, poniéndole un punto o quitándole un punto. Por ejemplo, si el dolor de ese paciente se reproduce a la palpación, le resta un punto. Si al final de realizar todos estos puntos interrogables tiene un valor mayor a 4, bueno, es un valor de alerta que nos hará sospechar un probable síndrome coronario agudo. Ahora, la pregunta que me hago es si haciendo un buen interrogatorio, un buen examen físico, me alcanza para hacer diagnóstico de síndrome coronario agudo. Bueno, lamentablemente no. No hay trabajos contundentes que me permitan, con solamente la clínica y el examen físico, establecer un síndrome coronario agudo. Me está faltando una pata en todo esto, que es el electrocardiograma. Entonces, debemos hacer un electrocardiograma. Un electrocardiograma que tiene que estar hecho dentro de los 10 minutos, ya sea que estemos trabajando en una guardia de emergencia, ya sea que estemos en un centro de salud o en un CAPS, como se le dicen en algunos lugares, ya sea que estemos trabajando en una ambulancia, en un prehospitalario, porque es un indicador de calidad. Ahora, mi pregunta es, ¿a todos los pacientes le vamos a hacer un electrocardiograma? Bueno, la realidad es que mi consejo, si se trata de un paciente adulto y tienen un electrocardiógrafo en su hospital o en su centro de salud o en la ambulancia, debieran hacerle un electrocardiograma. Hay un viejo refrán que dice que todo dolor de pecho es coronario hasta que se demuestre lo contrario. Y es una medida que es de bajo costo y alto impacto. Lo que sí está estudiado en este trabajo de Glickman, donde se analizaron más de 3,5 millones de consultas, de los cuales 6.700 fueron síndromes coronario agudo con elevación del ST, es que no puede faltar en determinado grupo de pacientes un electrocardiograma porque es considerado un grupo de alto riesgo. Y esos pacientes son cualquier paciente mayor de 30 años que consulta por dolor de pecho, cualquier paciente mayor de 50 años que consulta por un cuadro de disnea o estado mental alterado o dolor a nivel de los miembros, síncope o debilidad, o cualquier paciente mayor de 80 años que consulta con dolor abdominal, náuseas o vómitos. En cualquiera de estos grupos no debe faltar un electrocardiograma. Pero volviendo entonces a nuestro algoritmo, dijimos que debíamos realizar un electrocardiograma. ¿Y qué vamos a buscar en ese electrocardiograma? Bueno, tendremos que ir a buscar cambios isquémicos agudos, es decir, tendremos que ir a buscar el ST. Y dos escenarios posibles: o nos encontraremos con un electrocardiograma que tiene elevación del ST, o un electrocardiograma que no tiene elevación del ST, y por lo tanto podremos tener o un infra-ST o ondas T negativa
o directamente encontrarnos con un electro normal. ¿Y por qué tenemos que verlo de esta manera? Fundamentalmente porque el tratamiento radicalmente va a ser distinto. Si yo tengo un paciente que presenta un electrocardiograma con supra-ST, de lo que me está hablando es que hay una oclusión total de la arteria coronaria y por lo tanto tendremos que ir a destapar ese vaso coronario, ya sea mediante angioplastía coronaria o trombolisis. En cambio, si me encuentro con un paciente que tiene infra-ST o tiene ondas T negativa, de lo que nos está hablando ese electrocardiograma es que hay una obstrucción parcial de ese vaso. Por lo tanto, acá tenemos más bien un problema de oferta y de demanda, con lo cual el beneficio va a estar en un tratamiento farmacológico. Entonces, fíjense, esto es una patente normal, donde vemos el punto J, que es apenas un pequeño infra, y seguidamente aparece SST, que le da la forma de una S itálica. Entonces, si yo me encuentro con esta patente en un electrocardiograma, diríamos que esto es normal. Con lo cual, todo aquello que no tiene esta configuración, diríamos que es anormal, lo cual no necesariamente lo vamos a interpretar como patológico. Siempre en el contexto de un paciente que consulta en la guardia por dolor de pecho. Entonces, algunas patentes que son muy claras. Fíjense, esto es un infra de nivel descendido, un infra de nivel horizontalizado, un ST descendido donde el punto J no se modifica, pero sí el ST, y un ST rectificado. O sea que si yo tengo alguno de estos patrones en el contexto de la clínica del paciente, puede llegar a ser sugestivo de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Siempre es teniendo en cuenta muchas veces que el paciente puede tener electrocardiogramas previos que acusen esos cambios electrocardiográficos. Fíjense, por ejemplo, este paciente que consultó en la guardia de 58 años de edad, donde si uno lo ve muy rápidamente no ve gran cosa, pero cuando uno lo analiza más en detalle, fíjense que tiene un pequeño infra a nivel de D2, un poco más pronunciado a nivel de ABF, en D3 prácticamente no se ve nada y mucho más en B4, B5, B6. Entonces, la pregunta es si esto es o no es coronario. Bueno, lo mismo de siempre evaluando el contexto de la clínica del paciente y si tiene cambios electrocardiográficos en comparación con electrocardiogramas previos si es que el paciente lo tiene. Por suerte este paciente tenía un electrocardiograma previo donde estos cambios no estaban presentes y por lo tanto esto puede ser sugestivo de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Volviendo entonces, lo mismo que habíamos dicho para lo que era el infra-ST, ahora nos vamos para el supra. Fíjense, esto es un supra-ST, fíjense dónde está el punto J, bien supranivelado, y cómo el ST le va a dar ese aspecto de tumba o de lápida, por eso esta patente, este patrón se llama ST en tumba o ST en lápida. Un supra-ST en onda monofásica, y esto que ustedes ven acá, fíjense que si bien el punto J está supranivelado, pero ahora el ST le da esa forma cóncava, esa concavidad hacia arriba, y con una pequeña melladura que sale directamente, y esto es compatible con el trastorno de repolarización precoz, muy frecuente de encontrar en los electrocardiogramas, y esto no es isquémico. Y esto que ustedes ven acá abajo, más que un supra, es un infra-ST, con esa onda T bien alta y picuda. Bueno, esto aparece minutos antes de que la arteria se haya ocluido totalmente y es lo que le llamamos síndrome preoclusivo. Entonces,
Fíjense qué pasa cuando una arteria se ocluye. Cuando una arteria se ocluye totalmente, nos vamos a encontrar con un supra-ST. Ahora, si la arteria se ocluye totalmente y parcialmente, dijimos que nos encontrábamos con un infra-ST. Si nosotros lográramos detectar a tiempo este paciente, ya sea porque el paciente consultó en la guardia y en el momento que le hacemos ese electrocardiograma es intradolor y detectamos a tiempo estos patrones y logramos reperfundir tempranamente, probablemente nos encontremos con estas ondas T negativas que lo que nos está marcando es que algo ocurrió, es decir, es como una onda T negativa post-isquémica que lo que nos está diciendo es que hubo en algún momento una isquemia en ese vaso coronario. Si todo va bien y llegamos a buen puerto, probablemente al final del camino nos terminemos encontrando con una patente normal. Ahora, ¿qué pasa si la cosa va mal? Es decir, si no logramos detectar a tiempo esa obstrucción coronaria o hacemos una reperfusión tardía. Probablemente nos encontremos con estas ondas Q patológicas que de lo que nos está hablando es de la secuela de un infarto. Lo que quiero que entiendan con esta imagen es que todo depende del momento en que nos paremos. Es decir, podemos encontrarnos con un paciente en donde realmente veamos esos cambios isquémicos en el ST, porque el paciente acude tempranamente a una guardia de emergencia, pero guarda con aquel paciente que nos consulta porque hace 2 o 3 horas atrás manifiesta un dolor fuerte en el pecho que le duró aproximadamente 30 minutos, pero que al momento de la consulta ya no presenta dolor. Probablemente en el transcurso de las próximas horas termine desarrollando esas ondas T negativas que nos está hablando de que hubo una obstrucción en ese vaso coronario. Y en la evolución natural del infarto, bueno, esto es un ST normal y minutos antes de que la arteria se ocluya totalmente aparece este síndrome preoclusivo, con esa onda T bien alta y ese pequeño infra que nos debe llamar la atención. Si el vaso se ocluye totalmente, entonces aparece lo que se conoce como infarto hiperagudo. Fíjense dónde está el punto J, allá bien arriba, y ese T que le da la configuración de una onda, un ST en lápida o en tumba. Si nos encontramos con esto en el electrocardiograma, y debemos grabarlo bien a fuego en nuestra cabeza, es que estamos en las primeras 2 horas de infarto agudo de miocardio y es el momento ideal para llevar al paciente a hacer una angioplastía coronaria. No es que en el infarto agudo no lo podamos hacer, por supuesto que sí, pero este es el momento ideal porque si logramos llevar a este paciente a tiempo, probablemente disminuyamos la mortalidad en un 50%. Si la cosa continúa, entonces nos vamos a un infarto agudo. Fíjense que todavía persiste ese supra-ST, pero ahora se agrega entonces ondas T negativa y comenzamos a ver esa Q patológica. Y finalmente tenemos las formas evolutivas y el estadio crónico, donde ya en esta última el ST tiende a normalizarse. Obviamente quedará una Q patológica, que es como una cicatriz que le va a quedar a ese músculo, y puede quedar también ondas T negativa en este grupo de pacientes. Muy bien, vayamos a otro ejemplo. Paciente que consulta en guardia de 50 años de edad, un paciente de sexo masculino por un dolor retroesternal intenso, intensidad 10 en 10, de aproximadamente 2 horas de evolución que se extiende hacia el brazo izquierdo y mandíbula, y el paciente se queja de náuseas, sensación de desmayo y está cubierto de sudor. Fíjense que en la estratificación del riesgo, este paciente yo lo pondría como de alto riesgo, por la característica del dolor, por la edad del paciente, por el tiempo de evolución.
Pero sigo sumando variables. El paciente es hipertenso, es tabaquista y al examen físico está hipertenso y está taquicárdico también. Bueno, ¿qué hago con este paciente? Debo hacer un electrocardiograma dentro de los 10 minutos. Y este es el electrocardiograma del paciente. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué vamos a ir a buscar en este electrocardiograma? Cambios isquémicos agudos, es decir, me voy a ir a buscar el ST. Y fíjense que en este paciente nos encontramos con un supra-ST a nivel de B1, a nivel de B2, a nivel de B3, a nivel de B4 y a nivel de B5. ¿Sí? Con lo cual, si yo tengo esta patente en el electrocardiograma, por supuesto que le voy a pedir troponinas, pero ya con solo ver esto y la clínica del paciente, tendré que rápidamente activar todo lo que necesito para derivar este paciente para hacer una angioplastía coronaria o eventualmente, si estoy en un centro alejado, tendré que iniciar trombolisis. Es decir, no voy a esperar la resultante del laboratorio para tomar una conducta médica. Fíjense que además este electrocardiograma tiene un pequeño infra en D2, un infra en D1, un infra en D2, un infra en ABF. Bueno, esto tiene que ver con que es una imagen especular. Pero lo que a mí me tiene que llamar la atención son estos supra bien característicos. Ya cuando las troponinas vengan positivas, terminaremos poniéndole el apellido a este electrocardiograma y terminará siendo un infarto con elevación del ST de cara anterior. De cara anterior porque tiene supra-ST de B1 a B5. Muy bien. Y lo cierto es que cuando tenemos un paciente con un dolor de pecho bien sugestivo de síndrome coronario agudo y le hacemos un electrocardiograma dentro de los 10 minutos y el electrocardiograma es bien claro, tendré derecho a pensar que estamos en lo que le llamamos un síndrome coronario agudo definido, ya sea un síndrome coronario agudo con elevación del ST o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y también tendremos un grupo de pacientes donde la clínica es bien clara y tendremos un electro normal y donde entonces sospecharemos que esto no es un síndrome coronario agudo y tendré que buscar otras causas que me expliquen ese dolor torácico en el paciente, ya sea una causa cardíaca, como por ejemplo una disección de aorta, o extracardíaca, como por ejemplo una neumonía que puede dar un dolor torácico de tipo pleurítico, o por ejemplo una osteocondritis. Y también tengo un grupo de pacientes donde la clínica no me lo termina de definir y el electrocardiograma tampoco. Es lo que le llamamos síndrome coronario agudo dudoso. Bueno, un poco que los biomarcadores como las troponinas vinieron a clarificar un poco el panorama. Entonces, yo diría que hoy el papel de las troponinas de alguna manera nos permite establecer 3 aspectos. El primero, poder definir un síndrome coronario agudo. Y no es un dato menor, ¿sí? Es poder definir qué paciente estamos en condiciones de dejarlo internado en una sala de hospital, ya sea en coronaria o en una sala de clínica médica, y qué paciente estamos en condiciones de mandar a la casa. Y en aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo definido, poder entonces establecer el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. Acuérdense que hoy en la definición de infarto el papel de las troponinas está implícita. Y en aquellas patologías donde la troponina aumenta, pero que no es de causa cardíaca, el aumento de las troponinas de alguna manera nos habla de un peor pronóstico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un cuadro infeccioso como una neumonía y le pido troponina porque está con dolor de pecho
y esas troponinas vienen aumentadas, lo más probable es que ese aumento de las troponinas tenga que ver con una injuria del miocardio, no por la rotura de un accidente de placa, sino por su patología de base. Entonces, ¿por qué aumenta la troponina? Bueno, yo diría que hay dos fenómenos que suceden acá. Imagínense por un momento que esto es el corte transversal de un vaso coronario, donde esto que ustedes ven acá es un centro necrótico con un montón de células como macrófagos, células espumosas, y esto que ustedes ven acá es una capa fibrosa que contiene todo ese centro necrótico. Cuando por alguna circunstancia esa capa se rompe, se vuelca todo este contenido necrótico al torrente circulatorio, y esto es lo que se conoce como accidente de placa, y va a ser la responsable en la liberación de mediadores químicos inflamatorios de la formación del trombo que va a ocluir el vaso coronario. Pero no solo ocurre esto, sino que parte de este contenido se va a volcar a la microcirculación periférica, generando pequeños microtrombos con liberación de sustancias vasoconstrictoras como la serotonina, y esto también va a generar un aumento de las troponinas. Entonces, en resumen, yo diría que las troponinas se elevan por la magnitud del daño miocárdico que se genera por la obstrucción del trombo coronario y por la magnitud del accidente de placa que al liberar esos mediadores químicos inflamatorios van a formar microtrombos en la microcirculación periférica que también va a hacer que la troponina aumente. Pero también la troponina aumenta por causas no coronarias. Por ejemplo, el ejercicio intenso extenuante, muy común en los pacientes atletas. Pacientes con insuficiencia renal crónica es un problema, pero la característica que encontramos acá es que cuando ustedes tengan un paciente con insuficiencia renal crónica y le pidan troponina, esa troponina les va a venir alta, pero siempre en un mismo rango. Es decir, que no va a tener una curva ascendente, y esa es una característica. Pacientes que van a cirugía general, pacientes con eventos neurovasculares agudos, pacientes con insuficiencia cardíaca y también en algunos procedimientos como la cardioversión eléctrica puede tener troponinas aumentadas. Esto por nombrar solo algunas de las tantas causas que pueden aumentar la troponina. Entonces, ¿qué tenemos que conocer de las troponinas? Bueno, lo primero que tenemos que conocer es que hay básicamente para lo que es el servicio de emergento troponinas convencionales, troponina T y troponina I y troponinas ultrasensibles. Estas últimas son las que hoy preferimos utilizar en una guardia de emergencia porque sobre todo estas últimas han sufrido un refinamiento en su configuración, lo cual hace que detecte pequeñas cantidades de troponina circulante y rápidamente hagan el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Fíjense que las troponinas comienzan a aumentar a partir de las 3 horas, pero estas últimas, las troponinas ultrasensibles, que detectan pequeñas cantidades, ya a la hora hacen el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, con lo cual son 21% más sensibles para hacer diagnóstico de infarto. Tanto es así que cada vez más son más los infartos sin elevación del ST que el ANGOR, justamente porque cada vez detectamos con pequeñas cantidades más troponina circulante. Lo otro que tienen que conocer es que hay una elevación persistente y esta elevación se mantiene durante varios días. Y esto es una ventaja porque si yo tengo un paciente que me consulta en la guardia por un dolor de pecho de característica opresivo que lo tuvo hace 48 horas atrás, pero que ahora al momento de la consulta ese dolor no lo tiene, bueno, probablemente si le pedimos troponinas, estas nos den positiva. Cosa muy distinta con
la CK. Lo otro que tienen que conocer es su valor de referencia y esto lo tienen que ver en cada hospital donde ustedes estén trabajando. En mi hospital ese valor de referencia es 0,05 nanogramos por mililitro, es decir que si tenemos una troponina por debajo de 0,05 la interpretamos como negativa y la interpretamos como positiva cuando tenemos un valor arriba de 1 nanogramos por mililitro y entre 0,05 y 0,1 nanogramos por mililitro la interpretamos como indeterminada. Y en general el aumento de la troponina es directamente proporcional al daño miocárdico. Así, si tenemos por ejemplo una troponina alta, imaginemos 5 nanogramos por mililitro, es que el daño del miocardio es significativo. Lo otro entonces, la CK. Bueno, la CK en general no debemos pedirla junto a la troponina, si tenemos troponina, ya sea ultrasensible o convencional, porque la CK solamente la dejamos relegada para aquellos pacientes primero que sospechemos otra causa, supongamos por ejemplo una rhabdomiólisis, y segundo, en aquellos pacientes en donde en el servicio no contemos con troponina. Fíjense que el pico lo hace entre las 12 y las 18 horas, pero después rápidamente baja, con lo cual, volviendo al ejemplo anterior, si el paciente consulta por un dolor de pecho que lo tuvo hacía 2 días atrás, probablemente las CK me vengan normales. Entonces, un poco que con este algoritmo lo que uno pretende es tomar decisiones. Si yo tengo un paciente que estoy sospechando un infarto agudo de miocardio, sin elevación del ST, lo primero que tendré que hacer en este paciente es dejarlo en una unidad de dolor torácico o diagnóstico intensivo. Y a partir de ahí, entonces, tendré que pedirle troponinas ultrasensibles y utilizar el protocolo que aconseja en la actualidad la Sociedad Europea de Cardiología, que es el protocolo 0102, es decir, pedir la troponina en el momento que dejamos el paciente en esa unidad de dolor torácico y volver a repetir a la hora o al menos a las 2 horas. ¿Y por qué se han acortado los tiempos? Fundamentalmente porque esto reduce sustancialmente el retraso en el diagnóstico del paciente y esto es una ventaja. Acuérdense que el tiempo es músculo para el paciente y disminuye el tiempo de observación en guardia y de esta manera evita la saturación en los servicios de emergencia. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos troponinas ultrasensibles? Bueno, sigue siendo válida la opción protocolo 03, es decir, pedir troponinas al momento en que dejamos el paciente en la unidad de dolor torácico y volver a repetir la troponina a las 3 horas. Y acá 3 escenarios posibles. Puede ocurrir que las troponinas nos den muy bajas o sensiblemente bajas, ya sea al minuto 0 o a la hora o a las 2 horas, y esto en el contexto de la clínica del paciente, no teniendo dolor y con un electro que no tiene cambios electrocardiográficos, podríamos entonces establecer una vía de descarte y estar en condiciones de poder externar el paciente. O el otro escenario, que las troponinas nos den alta o sensiblemente alta, y entonces en el contexto de la clínica del paciente o que presente cambios electrocardiográficos, lo utilizaríamos como una vía de confirmación, habiendo descartado todas aquellas causas que pueden elevar troponinas. Y en ese caso, entonces, le pondremos el apellido y será un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST o infarto no Q. O también puede ocurrir que no cumpla el valor de la troponina, no cumpla ninguno de los dos criterios, y en ese caso deberemos dejar el paciente más tiempo de observación y volver a repetir troponinas a las 3 horas, pero
agregando un estudio dinámico como un ecocardiograma. Y entonces la importancia de los tiempos, es decir, el paciente, desde el momento que inicia ese dolor de origen coronario, va a pasar tiempo que el paciente se tarda en llamar el servicio prehospitalario, el tiempo que se tarda el servicio prehospitalario en acudir al domicilio del paciente, el tiempo que se tarda la ambulancia en llegar al hospital, el tiempo que se tarda la guardia en realizar un buen triage y avisar al médico de emergencias de un potencial síndrome coronario agudo, el tiempo que se tarda el médico en examinar el paciente y sospechar el diagnóstico e internar el paciente. Y ni que hablar si encima tenemos que derivar este paciente a un servicio que tenga capacidad de angioplastía. Entonces hay tiempos que son ideales. Por ejemplo, el tiempo puerta-aguja debe ser entre 10 y 30 minutos. ¿Qué es el tiempo puerta-aguja? Bueno, es el tiempo que nos tardamos entre hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST hasta el momento en que iniciamos el trombolítico. Ese tiempo debería de ser menor a los 30 minutos. Nosotros acá en Argentina no tenemos experiencia, pero en Europa, particularmente en países como España o Alemania, ellos inician el trombolítico en las ambulancias y por eso tienen una casuística de 10 minutos. Nosotros por lo menos debiéramos, si estamos trabajando en un sistema prehospitalario, avisar a nuestro centro derivador que estamos llevando un paciente con un síndrome coronario agudo supra-ST para que al momento que llegamos a la guardia no perder tiempo e iniciar el trombolítico. El tiempo puerta-balón, es decir, el tiempo entre que hacemos el diagnóstico y iniciamos la angioplastía coronaria, debiera ser menor a los 90 minutos. Ahora, si el paciente llega por sus propios medios o nosotros avisáramos que estamos llevando un paciente con criterio de angioplastía coronaria, debiéramos ser un poco más estricto y bajar ese tiempo a menos de 60 minutos. Entonces, fíjense qué nos pasa acá en la República Argentina. Fíjense que estamos muy lejos de esos tiempos ideales. Fíjense que, por ejemplo, el tiempo puerta-balón in situ, que debiera ser menor a 60 minutos, estamos al doble. Y ni que hablar lo que es el traslado del paciente. Con lo cual, estamos muy lejos de los tiempos ideales. Y esto tiene que ver con que nosotros estamos creídos que lo mejor que le puede pasar al paciente es la angioplastía coronaria. Y en realidad esto es así si estuviéramos dentro de los tiempos ideales. Si no estamos, es mejor iniciar un trombolítico, ¿sí?, a tener que derivar un paciente para angioplastía a las 4, 5 o 6 horas, donde prácticamente no tiene mucho sentido. Entonces, fíjense qué pasa cuando el paciente llama a la ambulancia, acude la ambulancia a su domicilio y este debe realizar un electro dentro de los 10 minutos. Y acá el prehospitalario tendrá que plantearse, ¿estamos a menos de 120 minutos de iniciar angioplastía coronaria? Porque si estamos a menos de 120 minutos, entonces debiéramos trasladar el paciente a un centro con capacidad de angioplastía coronaria, con lo cual realizar esa angioplastía en menos de 90 minutos. Si es en menos de 90 minutos, al menos el traslado debiera durar 30 minutos o menos aproximadamente. O si el paciente acude por sus propios medios a un hospital que tiene centro de hemodinamia, entonces realizar ese electrocardiograma dentro de los 10 minutos y hacer la angioplastía coronaria en menos de 60 minutos. Ahora, ¿qué pasa si el paciente acude por sus propios medios a un hospital que no tiene capacidad de angioplastía? Bueno, lo mismo, hacer un electrocardiograma
dentro de los 10 minutos, y si estamos a menos de 120 minutos de poder realizar angioplastia coronaria, debiéramos trasladar ese paciente a un centro con capacidad de angioplastia. Ahora, si estamos en un hospital que sabemos no vamos a llegar dentro de esos 120 minutos, nuevamente un electrocardiograma dentro de los 10 minutos y debemos entonces iniciar trombolisis en menos de 30 minutos. Entonces, debemos usar trombolíticos, ¿sí? Usemos trombolíticos en primer lugar cuando no tengamos un centro con capacidad de hemodinamia y entonces esto no es una opción. O que tengamos un servicio de hemodinamia pero no tengamos el entrenamiento adecuado. O, por ejemplo, que tengamos hemodinamia pero el hemodinamista está haciendo otro procedimiento que le va a demandar, por ejemplo, 2 o 3 horas y entonces no vamos a tener a disposición el centro de hemodinamia y en estos casos debemos usar trombolíticos, sobre todo en aquellos infarto agudo de miocardio menor a las 3 horas. Se ha visto que cuando iniciamos trombolisis en pacientes con dolor de origen coronario menor a las 3 horas, prácticamente no hay diferencias significativas con respecto a la angioplastia. O cuando el tiempo de transporte sea prolongado, mayor a los 120 minutos, como dijimos anteriormente, o por ejemplo que el puertabalón sea mayor a los 90 minutos. Por ejemplo, el hemodinamista no se encuentra en el lugar y está haciendo guardia pasiva y no va a poder llegar porque hay, por ejemplo, alto tránsito. Entonces, usar trombolíticos está demostrado que disminuye la mortalidad, está demostrado que disminuye el tamaño del infarto y preserva la función ventricular. ¿Cuándo usarlo? Bueno, cuando tengamos un síndrome coronario agudo sugestivo de infarto agudo de miocardio menor a las 12 horas, cuando tengamos un supra-ST de más de 1 milímetro al menos en 2 derivaciones continuas o cuando tengamos un bloqueo de rama nuevo o supuestamente nuevo. Y en cuanto al tratamiento, bueno, muy rápidamente debemos hacer no más de lo que nos dicen las guías. Es decir, tenemos que colocar el paciente en el mejor lugar adecuado, en nuestro caso en una guardia de emergencia, en un shock room, donde el paciente debe estar monitorizado, buscar un acceso venoso y obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Siempre con un desfibrilador al lado de la cama del paciente. Y mientras vamos pidiendo esta batería de laboratorios, tendremos entonces que, incluido la troponina, tendremos entonces que iniciar aspirina. Le indicaremos 300 miligramos de aspirina y que la mastique. Salvo que la aspirina esté contraindicada, por ejemplo, que el paciente sea alérgico a la aspirina, obviamente no le vamos a dar a un paciente alérgico al ácido acetil salicílico, o, por ejemplo, que haya antecedentes de un sangrado hemorrágico reciente. La aspirina es muy importante indicarla, es nuestra primera estrategia de reperfusión. Ya desde la década de los 80 se sabe y está demostrado que sirve y disminuye la mortalidad en el infarto agudo de miocardio. Oxígeno le vamos a dar no a todos los pacientes, solamente a aquellos pacientes que estén hipoxémicos, con una saturación menor al 90-92%. En algunas guías nos hablan de 90%, en otras guías nos hablan de 92%. Lo cierto es que no le hacemos oxígeno a todos los pacientes. Y le vamos a indicar, si todavía no tenemos un acceso venoso, nitrito sublingual, ¿sí? Hasta 3 dosis podemos indicar cada 5 minutos, o si tenemos un acceso venoso, directamente le colgamos la ampolla de NTG. Podemos colocar 1 o 2 ampollas, lo importante es que la dosis inicial sea de 10 a 20 microgotas por minuto y vamos a ir modificando la dosis
en tanto obtengamos la respuesta en el paciente, es decir, que el dolor tiende a calmar y que el electro muestre cambios de mejoría en cuanto al supra-ST, o que aparezcan los efectos indeseables, es decir, está contraindicado continuar utilizando NTG en aquellos pacientes que tengan presiones arteriales por debajo de 90 de sistólica o frecuencia cardíaca por debajo de 50 o mayor de 100, o que el paciente sospechemos un infarto de ventrículo derecho, o lo que está hoy muy de moda, que el paciente haya utilizado sildenafil en las últimas 24 horas. Y la morfina solamente la dejamos relegada para aquellos pacientes en donde la NTG no produce mejoría. No indicamos de modo rutinario la morfina solamente cuando la nitroglicerina no provoca mejoría en el paciente. ¿Por qué se está dejando un poco de usar? Bueno, acuérdense que la morfina es una droga hipotensora y aparte provoca estado mental alterado, con lo cual esto no es lo que queremos para nuestros pacientes. Y a partir de acá entonces me tendré que plantear cuál va a ser la estrategia de reperfusión para este paciente. Si el paciente va a angioplastía, le indicamos entonces un bolo de heparinaje sódica y le avisamos al hemodinamista que le hemos iniciado heparinaje sódica. Ahora, si no vamos a hacer angioplastía y vamos a usar trombolíticos, entonces vamos a utilizar enoxaparina. Y a partir de acá entonces, si el paciente presenta un infarto menor a las 12 horas o es mayor a las 12 horas pero tiene una isquemia aguda persistente, es decir, el paciente continúa con dolor o tiene cambios en el electrocardiograma o tiene un infarto con elevación del ST pero con algún criterio para hacer angioplastía, le vamos entonces a hacer angioplastía coronaria directa y le vamos a indicar doble agregación plaquetaria, con lo cual en nuestro hospital utilizamos el clopidogrel 600 miligramos. En otros centros, por ejemplo, utilizan el ticagrelor en dosis de 180 miligramos, dosis única, sobre todo cuando el paciente no tiene antecedentes de un accidente cerebrovascular o un accidente cerebrovascular transitorio. En esos casos utilizamos el clopidogrel. El prasugrel no lo utilizamos de inicio, salvo cuando ya conozcamos la anatomía de esos vasos coronarios, es decir, si nosotros le hacemos la angioplastía y vemos que requiere mayor potencia en la agregación plaquetaria, después podemos entonces reemplazar el clopidogrel por el prasugrel. Si no vamos a hacer angioplastía coronaria, entonces vamos a iniciar trombolíticos y en ese caso la dosis del clopidogrel es de 300 miligramos. Pero si el paciente tiene más de 75 años, solamente utilizamos 75 miligramos. Y vamos a iniciar entonces el trombolítico, que en nuestro caso es la streptokinasa, 1,5 millones de unidades diluido en solución fisiológica 100 mililitros a pasar en 1 hora. Hay otros centros, por ejemplo, que utilizan el TPA, ¿sí?, que es el Alteplas, donde hacen una dosis inicial de 15 miligramos y luego continúan con una dosis de 0,75 miligramos kilo a pasar en los próximos 30 minutos y luego 0,5 miligramos kilo a pasar en la próxima hora. Y en otros centros de avanzada cuentan con otra droga que nosotros tampoco tenemos disponible, que es el Tenecte Plus, que la ventaja que tiene es que es una única dosis en bolo a dosis kilo. Ya una vez que el paciente está internado en coronaria y le hicimos la angioplastía o el trombolítico, le podemos dejar reglado el beta bloqueante, siempre y cuando el paciente esté con una tensión arterial por encima de 90 milímetros de mercurio de sistólica, no darlo por debajo de 90 o
por debajo de 60 o que tenga un shock inminente, esto es, que haya tenido un infarto extenso o que esté inestable hemodinámicamente. En general, en la práctica, uno suele indicar el beta bloqueante una vez que le hayan hecho el ecocardiograma para ver la función sistólica de ese ventrículo. Le dejamos también aspirina, IECA o antagonista de la angiotensina 2, de la renina-angiotensina 2. Le podemos indicar enalapril 5 miligramos inicial, sobre todo en aquellos infartos que son de cara anterior o con insuficiencia cardíaca o con disfunción ventricular. El atorvastatina lo dejamos como estabilizante de placa y la aspirina recién se la indicamos en dosis de 100 miligramos al día siguiente porque acuérdense que ya se la habíamos dado ese mismo día que iniciamos el diagnóstico y el tratamiento. Y el ticagrelor o el clopidogrel, en el caso del clopidogrel en dosis de 75 miligramos o el ticagrelor en dosis de 90 miligramos también al día siguiente. Y debemos dejar profilaxis para trombosis venosa profunda con enoxaparina. Bueno, un caso clínico más, paciente que ingresa a la guardia de 38 años de edad. Este paciente es hipertenso, medicado con enalapril 5 miligramos, pero tiene el antecedente de una valvulopatía aórtica y viene a la guardia por un dolor torácico que, a diferencia de lo clásico, ahora lo describe como desgarrador, constante que sube y baja, ¿sí?, de aproximadamente 30 minutos y niega síntomas vagales. En el examen físico está hipertenso y está llamativamente bradicárdico, saturando 99%. Bueno, a este paciente se decide dejarlo en una unidad de dolor torácico o diagnóstico intensivo y se le pide un electrocardiograma. Este es el electrocardiograma del paciente. Si uno lo mira rápidamente, lo que suele ver es un pequeño, muy sutil supra-ST a nivel de B1. Sí nos llama un poco más la atención a nivel de B2, por lo menos tiene 1 milímetro, y un poco más a nivel de B3. Bueno, en la unidad de dolor torácico se le pide un laboratorio, un perfil de enzimas, y curiosamente viene una troponina de 0,05 nanogramos por mililitro, es decir, que interpretamos troponina como negativa. Se le pide un dímero D también y curiosamente viene un dímero D alto, 3650. ¿Qué se hizo con este paciente? Se le continuaron realizando electroseriados y como no me modificaba la semiología del dolor, entonces se decide progresar con otros estudios complementarios y se le pide una placa radiográfica. Y en la placa radiográfica llama curiosamente la atención ese mediastino ensanchado. Se le hace entonces a este paciente una angiotomografía y fíjense que lo que terminó resultando fue una disección de aorta tipo A, donde esto que vemos acá en color rojo es la luz verdadera, con todo esto que ven acá en color azul, que es la luz falsa con el FLAC intimal de la disección. Lo que quiero que entiendan es que no todo dolor de pecho es coronario y hay que pensar también en otras causas de dolor torácico. Y un poco último caso, paciente que ingresa a la guardia de 65 años de edad. Este paciente es hipertenso, dilipémico, tiene el antecedente de una angioplastía en el 2004 y está medicado con beta bloqueante, aspirina y enalapril. Y es evaluado por el sistema prehospitalario a las 2 de la tarde, donde continuaba todavía con un dolor precordial de característica opresivo de 45 minutos de duración. O sea que desde lo que es la estratificación del riesgo, este es un paciente de alto riesgo. Le hacemos entonces un electrocardiograma y nuevamente, ¿qué buscamos en el electrocardiograma? Cambios isquémicos agudos, es decir, vamos a buscar el ST. Y fíjense que este paciente tiene un supra-ST a nivel de D2, a nivel de D3, a nivel de ABF, ¿sí? Entonces,
Si vemos esto en el contexto de un paciente de alto riesgo, es un síndrome coronario agudo definido y no voy a esperar la confirmación de los biomarcadores como la troponina, sino que este paciente lo tengo que derivar para hacer una angioplastía coronaria o iniciar trombolíticos si estamos en un centro alejado. Fíjense, aparte que tiene un infra-ST a nivel de B1, a nivel de B2, a nivel de B3, y esto tiene que ser interpretado como una imagen especular. Bueno, un poco para terminar, se ha discutido en mi hospital acerca de cómo preparar la NTG, así muy rápidamente, si usar 1, 2 ampollas y en qué dilución. Bueno, partiendo entonces del concepto que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva propone una dosis inicial entre 10 y 20 microgramos por minuto, y teniendo que la presentación de la ampolla que tenemos en nuestra guardia es de 5 miligramos por mililitro y cada ampolla trae 5 mililitros, o sea que tenemos 25 miligramos en 5 mililitros. La vamos entonces a diluir en 245 mililitros más una ampolla de NTG de 25 miligramos. Con lo cual vamos a terminar teniendo en un sachet de 250 mililitros 25 miligramos de NTG. Ahora lo que nos resta pensar es cuántos mililitros, cuántos miligramos hay en un mililitro de sachet. Con lo cual lo que vamos a hacer es dividir 25 dividido 250 y esto me da 0,1 miligramos por mililitro. Pero acuérdense que la dosis que propone la SATI es en microgramos, con lo cual vamos a tener que multiplicar por 1000 y entonces tenemos 100 microgramos por mililitro. Ahora lo que tenemos que sacar, porque cuando calculemos en la bomba de infusión es en mililitros hora, vamos a tener que sacar cuántos microgramos por minuto debemos pasar en una hora. Entonces, si multiplicamos 15 por 60 minutos, nos da 900 microgramos por hora. Teniendo en cuenta la cantidad de mililitros por hora, lo que vamos a hacer es directamente dividir los 900 microgramos que pasan en una hora, dividido los 100 microgramos que tenemos por mililitro, y eso nos da 9 mililitros hora. En la práctica, si ustedes tienen un paciente que van a iniciar NTG y van a utilizar una ampolla, directamente le indican una ampolla de NTG en 250 y arrancan con 10 mililitros hora. Si van a usar 2 ampollas, directamente arrancan con 5 mililitros hora y van a ir aumentando la dosis de 5 a 10 minutos hasta obtener respuesta o hasta que aparezcan los efectos indeseables que contraindiquen continuar aumentando la dosis. Bueno, fin del tema, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.